Iglesia Linaje Escogido con los esposos Chinchilla presentan su programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 0693 4811 6972. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de recarga. Hola, buen día, ¿cómo están? Esperamos que puedan estar muy bien en esta hermosa mañana. Así es. Le agradecemos al Señor porque nos permite nuevamente estar con ustedes. Así y poderles compartir una palabra que pueda edificar sus vidas y que también los aliente para que ustedes puedan seguir con ese ánimo, ¿verdad? Y creo que parte de ello siempre lo hace así el Señor, ¿verdad? Siempre nos anima. Así es. Para que nosotros continuemos en lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces, si Él nos anima, ese ánimo nos llena de energía, de mucha fortaleza, de gozo, de tantas cosas, ¿verdad? Que necesitamos para poder realizar toda la labor que Él quiere. Así pues, vamos a iniciar este programa con una oración corta para poderle entregar este tiempo a Él y que reciba toda la gloria y la honra. Así es. Padre Celestial, te damos muchas gracias Padre, por la oportunidad que nos brindas en esta hermosa mañana. Gracias por tu misericordia, Señor, que estamos disfrutando al renovarte en esta mañana, Señor. La gloria sea para ti siempre. Hoy pedimos a ti, Señor, que seas tú poniendo en nuestra vida, nuestro corazón, no solamente lo que ya has puesto en nuestro corazón, sino que sigas poniendo más, que tu pueblo, tus hijos, hijas, necesitan esta palabra, Señor, que les edifique, que les aliente, que les fortalezca y que les resuelvan dudas, dificultades que se están presentando, Señor. Ayúdanos, por favor, para hacer ese medio de bendición y que nosotros no nos demos por vencido por ningún tipo de conflicto que podamos encontrar o cualquier obstáculo que se pueda presentar, que sigamos luchando y haciendo tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos y creemos en ti, que tu unción está en nosotros y que vas a fluir a través de nuestra vida compartiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los que están siguiéndonos, los que nos están viendo y los que están apartando el tiempo para recibir este tiempo, Señor. Así es, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Pues vamos a entrar en esta palabra que el Señor nos está mandando o nos está enviando a compartir con ustedes. Es muy vital lo que hoy nos quiere decir. Así es. Creo que todos, como hijos de Dios, como cristianos o como esas personas que hemos recibido a Cristo, necesitamos siempre tener presente de que Él nos va a asignar cierta tarea, cierta labor, siempre nos va a, porque a eso a eso vino Él a dar su vida, ¿verdad? Exacto. Para poder darnos la oportunidad de realizar obras de bien que puedan beneficiar a muchas personas, para que estén en la verdad, para que ya no sigan en aquellos engaños, en aquellas mentiras que el enemigo pone, para que hagan de su vida un sufrimiento o una perdición. Entonces, y claro, sabemos que para una de las cosas que hemos hablado entre nosotros dos es que muchas veces el ayudar a otras personas es inevitable mancharse las manos. Sí. Es inevitable, por más que uno quiera estar impecable, impune, siempre, pero es parte de,
el ayudar a los demás siempre va a involucrar que nos pongamos en cierto riesgo. Sí, y Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Que Él, por venirnos a ayudar, tuvo que dar su vida. Su piel fue manchada de sangre, ¿verdad? Por derramarla por nosotros. Tenemos el mayor ejemplo, y no solo de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Exacto. Es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, por favor, si nos pueden acompañar o pueden ustedes buscar en su Biblia el libro de Hechos en su capítulo 21 y su verso 4 al 11. Vamos a leer esta primera parte en la que muestra un acontecimiento con el apóstol Pablo y también con los demás discípulos de Jesús. Y vamos a encontrar ahí una serie de actividades, serie de dificultades. Vamos a ir descubriendo cosas. Y dice el verso 4: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí encontramos que bien sé que se reúnen los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, pongámosle así. Se reúnen. Reunión de apóstoles. Se reúnen, y el Espíritu Santo puso en ellos decirle a Pablo que no subiera a Jerusalén. Claro, no le dan ninguna explicación, ¿verdad? Exacto. El por qué o para qué, nada. O sea, es como que, ¿pero por qué? Si Pablo ya tenía bien presente que tenía que subir, ¿verdad? Sí. Pero entonces ya había sido agendado, ¿verdad? No había una forma de retractarse, ¿verdad? Exacto. Pero viene y menciona aquí que llegan a la casa de Felipe, el evangelista. Tenía hijas que profetizaban, pero se asoma un profeta, Ágabo, que viene y le prácticamente como que le da una continuación a lo que le decían al principio los demás discípulos. Segunda parte. Era como la profecía en 2 partes. Exacto. Entonces, solo que en la siguiente ya le dieron detalles. Exacto. ¿Verdad? Y bien, aquí menciona que este profeta Ágabo, hasta yo me imagino ahí haciéndose un queso y mostrándole cómo le iba a suceder las cosas, ¿verdad? O sea, como que dándole a entender, no creíste con palabras, ahora con imágenes, ¿verdad? Me amarro las manos, me amarro los pies, y esto te va a pasar. Exacto. Y viene el punto aquí donde le menciona acerca de que, en pocas palabras, que lo iban a aprisionar o encadenar, se podría decir, que era lo que hacían normalmente en las cárceles de este tiempo, ¿verdad? Sí. Que los ataban de manos y pies, ¿verdad? Exacto. Y no solamente eso, pues, porque sabemos que casi siempre acudían a la violencia, ¿verdad? Y en ese tiempo siempre era así, no como ahora que te meten a la cárcel y
Hay procesos. Hay un montón de circunstancias dentro de él. Pero en ese tiempo los procesos eran después. Eran después, ¿verdad? No eran antes del golpe. Viene el punto aquí donde Pablo es prácticamente advertido, ¿verdad? Ahí le esclarecen bien lo que le va a acontecer si va a Jerusalén. Pero viene aquí la parte en el verso 3, siempre donde estábamos en el mismo capítulo, dice que entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Miren esto, el apóstol Pablo, podremos decir, entendió la profecía, él la interpretó, la discernió bien completamente lo que le iba a pasar, pero notemos su actitud, porque prácticamente estaba él enfrentándose a con un obstáculo, una para no ir. Exacto. Para no realizar lo que ya Dios le había puesto como una labor, y que o sí él tenía que cumplir. Ahora, vemos aquí que esas partes en las que los discípulos le dicen por el Espíritu, y la otra ya es algo más fuerte, más directo, que ya es un profeta, ya que le den detalles a uno. Yo podría decir, tal vez Pablo como ser humano, tal vez pudo tener miedo, ¿verdad? De imaginar lo que le podía pasar, pero una de las cosas es que no se acobardó, ¿verdad? Sino que aún así continuó, ¿verdad? Y él vino y se fue. Pero el punto es que podríamos ver como que él hubiera desobedecido. Sí, se puede ver así. Claro, debemos tomar en cuenta de que hay momentos en los que sí, el Espíritu Santo nos dice ciertas cosas que sí no debemos hacer, ¿verdad? Pero hay otras cosas que vienen a nuestra vida como una prueba, para ver qué decidimos, para ver qué es lo que realmente, hasta dónde llegan nuestras intenciones, o hasta dónde llega nuestro compromiso con Jesús. Exacto. Y eso es muy importante en nuestra vida, porque si yo hoy les hiciera la pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a arriesgar nuestra vida por hacer la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús que Él enseñó? Yo creo que muchos diríamos: yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero la realidad se ve cuando viene esos detalles como se le presentaron a Pablo, ¿verdad? Exacto. Porque es muy diferente el padecer algo sin saber qué va a pasar. Exacto. Como padecer algo que ya sabemos. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y prácticamente así le estaba pasando a Pablo. Le tocó la peor parte, se podría decir, porque él ya sabía que algo le iba a pasar. Exacto. Y como con detalles. Y podíamos decir que él tal vez en el camino, todo atento para todos lados, y como que de dónde van a empezar a atacarme, ¿verdad? Sí, creo que ella hubiese sido mejor no saberlo. Hubiera sido mejor no saberlo. Esa es una de las cosas. Y muchas veces así nos pasa. A veces realizamos sí tareas importantes que Dios nos asigna, y en medio de esas tareas, de esas labores que hacemos, nos suceden cosas muy difíciles, ¿verdad? Algunos pues terminan lastimados, enfermos, criticados, juzgados, tantas cosas, ¿verdad? Que hoy suceden en día por causa de Cristo, pero le vienen a uno por sorpresa. Y ahora veamos aquí, aparentemente se ve como que fuera más difícil para Pablo, pero a la vez es más fácil. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad que el Espíritu Santo nos diga: vas a ir a hacer esto, pero por ir a hacerlo te van a criticar, uno, como dirían ahí, se mentaliza,
se fortalece antes de... Pones un escudo, una barrera. Se prepara uno para ese suceso. Sí. Y yo creo que eso sería una ventaja para nosotros si tenemos esa oportunidad de que el Espíritu Santo nos muestre o nos revele lo que va a suceder. Sí, y en efecto lo hace. El detalle es que no lo logramos ver, ¿verdad? Porque la palabra menciona de que Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, ¿verdad? Entonces, y ahí aclara a sus siervos los profetas. Entonces, que en la reunión de apóstoles, ¿verdad? Que decíamos, Dios se lo reveló a los discípulos le dicen, no subas a Jerusalén. Pero viene una segunda profecía, ¿verdad? De acá de Ágabo, y le dice, el dueño de este cinto va a ser atado de manos y de pies. Vino 2 profecías, ¿verdad? Y la Biblia narra que cuando Dios habla 2 veces, porque lo que Él habla está pronto a suceder. Entonces, hay 2 cosas importantes acá a ver en esto que estamos estudiando o leyendo. Una es que tú las profecías las tomes para evitar hacer la obra de Dios, y la otra es que tú tomes la profecía para ejercer aún la voluntad de Dios. Y mejor. Y la forma en que Dios te advierte es porque, por ejemplo, ¿verdad? A ti te dan un empleo. En el empleo te dicen, mire, usted va a ser el jefe de recursos humanos, ¿verdad? Pero tiene que barrer y tiene que trapear y tiene que limpiar. Y uno sabe de que un jefe no hace todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí a uno le exponen todo y le dicen a uno, lo toma o lo deja. Entonces, Dios, eso estaba haciendo con Pablo, ¿verdad? Exacto. Diciéndole, mira, Pablo, yo quiero que vayas a Jerusalén, pero si vas, te van a encadenar de manos y pies. Entonces, es tu decisión, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando Dios te trae a ti una profecía que tú dices, una profecía mala, ¿verdad? De que alguien te profetice, mira, hermano, va a tener un accidente. Tú no puedes oponerte a la persona que te profetizó eso, ¿verdad? Lo que puedes hacer es orar, ¿verdad? Para que no suceda. Y una sería eso, ¿verdad? Pero si es necesario que suceda, decirle a Dios que tenga misericordia de ti, que tú estés fuerte, que tú seas valiente. Para saberlo manejar. Para saber manejar, porque en el momento que sucede, uno no actúa igual. Tiende uno a variar. Entonces, vemos aquí en esto, porque realmente no podemos negar, sí, ya sea una o la otra, para Pablo fue bastante complicado esto, ¿verdad? Y es lo que vamos a continuar leyendo en el verso 30, porque dice, así que toda la ciudad, ya cuando Pablo ya estaba en Jerusalén, ¿verdad? Estaba dentro del templo, ¿verdad? Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, escuchen bien, procurando matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora, aquí este pueblo gentil, porque era el pueblo gentil, que había muchas cosas que habían escuchado de Pablo, y claro, era una, por decir, una crítica que tenían en contra de Pablo, ¿verdad? Porque lo tenían como tachado de que él no cumplía la ley, y que, o en pocas palabras, estaba infringiendo, y estaba, aparte de eso, estaba
llevando a otros a que hicieran lo mismo. Esta era era mala influencia. Esa era la mala, sí, cabrón. Esa era la acusación que tenían en contra de él, ¿verdad? Pero vienen y no les basta solo, así como que no pudieron ir a preguntarle si realmente era así, sino que solamente lo van, lo sacan, lo arrastran, dice, lo golpean. Qué difícil. Y si no llegan los soldados, ¿qué pasa? ¿Verdad? Sí lo hubieran matado, pero aún gracias a Dios, pues vemos ahí el favor de Dios también, porque yo creo que a tiempo intervinieron los soldados para quitárselo, ¿verdad? Si no lo matan. Creo que si no lo matan. Entonces, viene aquí la parte en la que nos mencionaba, ¿verdad? Que muchas veces andamos en algún lugar, tal vez podría decir, hermano, pero yo no predico, yo no estoy sirviendo en la iglesia. Sí, tal vez no, pero no necesariamente se necesita hacer eso o estar en esa función para que nos suceda algo. Porque muchas veces podemos incluso quizás hablar con alguna persona, ¿verdad? Porque si Cristo está en nuestra vida, nosotros vamos a hablar de Él, vamos a testificar de lo que Él hace. Exacto. De lo que Él es, de lo que quiere hacer con las demás personas, y solamente por algo así de sencillo la gente puede agarrar contra uno. Exacto. ¿Verdad? Máximo si son áreas de trabajo donde están en contra del Evangelio, sí, están en contra de la doctrina de Jesús, cosas así por el estilo. Entonces podamos decir tanto cristianos que tienen poca madurez o mucha madurez siempre van a pasar por cosas así, ¿verdad? Pero son necesarias, ¿verdad? Y esas cosas que suceden en nuestra vida van a determinar nuestro crecimiento. Sí, definitivamente. Van a marcar también si nuestra fe realmente está en Jesús. Exacto. Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Porque aquí podemos ver con Pablo de que él tenía bien clara la visión, bien decidido, bien arrecho, como dirían, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Sí. No se acobardó, a pesar de que, por decírselo así, aquel que lo estaba enviando le estaba advirtiendo. Exacto, sí, porque le rogaban de que él no fuera, le decían que no te suceda todo esto. Pero Pablo decía que él estaba dispuesto a morir si era necesario. Si era necesario. Entonces, la determinación que tú tengas al momento de servir es importante. ¿Por qué razón? Porque imagínate al momento que arrastran a Pablo, cualquier persona pues blasfema, ¿verdad? Así como, pero si yo estoy sirviendo y me están haciendo esto. Entonces, la determinación que tú debes tener al momento de servir tiene que ser clara, ¿verdad? Porque ha sucedido, he escuchado muchas veces, tristemente lo he escuchado, de que hay personas sirviendo en las iglesias y sucede de que las tratan mal, porque el pastor les dio órdenes que ordenen a las personas como van llegando, ¿verdad? Entonces empiezan a ordenarlas tal cual les dijo el pastor, pero las personas que llegan, a veces llegan personas inconversas, personas que ya están sirviendo y se molestan, ¿verdad? Se molestan porque ellos quieren elegir el lugar donde sentarse, ¿verdad? Y, ¿verdad? Es algo que cuando uno lo ve, uno dice que difícil para el servidor, que lo traten mal por estar haciendo su trabajo. Sí, exacto. ¿Verdad? Es un riesgo. Realmente no podemos negar, y yo creo que de alguna manera todos, excepto los que están empezando tal vez en Cristo, no tienen este conocimiento, pero en su mayoría ya hemos sido prácticamente advertidos cuando Jesús mismo enseña acerca de que tomemos nuestra cruz, ¿verdad? Y que vayamos en pos de Él. Esa parte, Él diciéndole ahí a nosotros, a todo aquel que acepta a Cristo, a todo aquel que me recibe, ¿verdad? Y acepta mi caminar, va a tener que tomar esa cruz que yo tomé un día.
sí, de la cual vienen diversas dificultades, conflictos, obstáculos gigantes, de los cuales necesitamos vencer para que realmente podamos decir, yo tomé la cruz. Exacto. En pos de Cristo. Ahí dice, niéguese a sí mismo. Exacto. Entonces, al momento que tú te niegas a ti mismo, estás muriendo a lo tuyo, ¿verdad? Estás muriendo a lo que tú eres. Hay una frase que hemos escuchado y me gusta mucho, y es que un muerto no puede volver a morir, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me gusta esa frase porque cuando tú vienes a Cristo, tú decides bautizarte, tú decides empezar a trabajar para Él. Uh-huh. Hemos escuchado, ¿verdad?, que el bautizarnos es morir a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Exacto. Entonces, si tú ya estás muerto, un muerto ya no siente, ¿verdad? Porque un muerto tú lo pellizcas, no te va a decir, ¡ay! Ya está muerto, ¿verdad? Sí. Incluso a los muertos les hacen la autopsia, ¿verdad? Sí, y no sienten nada. Y no sienten nada, no dicen, ¿por qué me estás haciendo esto, verdad? Entonces, es importante tener claro de que al estar con Dios debes morir a tu carne, ¿verdad? Debemos morir a nuestra carne. Uh-huh. Y si está viva, pues, ¿verdad? De alguna manera, si nuestra carne todavía no ha sido sometida a la voluntad de Cristo, yo creo que tenemos un problema ahí, porque eso quiere decir que yo no he querido tomar esa cruz. Eso quiere decir que yo no he querido obedecer. Renunciar a mí. O sea, prácticamente solo me quedé con las palabras de que acepté a Cristo, pero no lo estoy viviendo. Eso es lo que estaría sucediendo ahí. Y entonces, ¿dónde podría cumplirse la palabra cuando dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos? Solo los valientes. O sea, aquí los cobardes no van a entrar. No ganan nada. Sí, porque también ¿dónde estaría por decirlo así, lo heroico, ¿verdad? De que todos puedan entrar. Uh-huh. O dónde estaría el logro, ¿verdad? De que todos puedan entrar. Por eso, ¿verdad? Es que muchas personas se quedan a medio camino, muchas personas dicen, no, es que a mí me contaron que el evangelio era más fácil, ¿verdad? Y en efecto lo es, pero estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Que sufre violencia. Y si estamos sufriendo violencia, quiere decir que los que estamos dentro del reino vamos a sufrir esa violencia. Entonces, porque si eres parte del reino, sí. No hay escapatoria. Pero hay un gran beneficio tras ello. Sí. Hay algo muy hermoso, y es lo que vamos a ver ahora en Hechos, en su capítulo 23, en su verso 10 y 11, porque dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínense hasta dónde estaban llegando, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, miren, esto es muy importante, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí podemos ver la confirmación o el logro que alcanzó o que esperaba Pablo prácticamente. Porque desde el momento que él le dijo a los demás, yo voy a dar mi vida si es necesario, desde ese momento él sabía que iba a obtener algo. Exacto. Y viene aquí, menciona aquí, porque ya habían hecho y deshecho con Pablo, ¿verdad? Tantas cosas que le habían ocurrido. Y, o sea, fue grande el alboroto, se podría decir, ¿verdad? Y no al principio lo querían matar y ahora lo quieren despedazar. Ya no era suficiente, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la reacción que Dios tiene por la decisión
por la valentía, por el atrevimiento también que tuvo Pablo, ¿verdad? Porque no se echó para atrás, ¿verdad? Cuando le dijeron no subas. Sí, al momento de recibir las profecías. Y mira, presta atención porque habla de que era el Espíritu Santo el que le estaba hablando a través de los discípulos. Y luego dice que era el Espíritu Santo nuevamente a través de este profeta, ¿verdad? Exacto. Entonces, no fue alguien ajeno, fue el Espíritu Santo, fue el mismo Dios diciéndole no subas en Jerusalén. Bueno, no le decía no subas, le decía en Jerusalén te va a pasar esto, o sea, le estaba avisando lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero ya era decisión de Pablo subir o quedarse. Sí, y ahora veamos aquí lo importante, porque y lo importante se lo reconoce Dios cuando se presenta con él, con Pablo, porque le dice, uno, le da ánimos, así como que todo esto que estás pasando, que no te desanime de seguir testificando. Exacto. Lo que ya testificaste acá. ¿Y ese testificando qué? ¿Qué estaba testificando Pablo? Que él era, bueno, él testificaba su encuentro con Exacto, él estaba hablando de su vida, en pocas su palabras. Testimonio. Está hablando de su testimonio con Jesús, de lo cómo que fue vivió, que lo conoció. Y de lo que prácticamente Jesús ofrece. Ese es todo el testimonio que él estaba dando. Y estaba dando a comprender a todas las personas, ¿verdad? Porque ellos tenían un concepto erróneo. Decían que Jesús no era el Cristo, y todo. Entonces él estaba dando a conocer. Entonces, que sí era veamos Cristo. Aquí cuánto le gustó a Dios lo que Pablo hiciera, ¿verdad? Pero aún así le agrega, ¿verdad? Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, es como que diciéndole, esto no termina aquí, ¿verdad? Aún faltan más, sí. por decir así, más obstáculos por vencer, pero son necesarias. Y hoy en día podemos decir cuánto avanzó Pablo, cuánto alcanzó. Yo podría decir que de alguna manera él se sumergió mucho más que otros apóstoles. Sí. O sea, en pocas palabras se puede decir que resaltó, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo no iba a resaltar si el gran riesgo que estaba corriendo? O sea, yo creo que compensa sí, ahí. Lo que estoy viendo acá, si tú puedes leer Hechos 23:11, dice de que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿A qué te quiero llevar? Ahí todavía continúa, pero quiero hacerte énfasis en esta línea, porque cuando tú estás en una prisión, porque acá él estaba en una prisión, estaba en una fortaleza. Cuando tú estás en una prisión por causa de Dios, no por causa de falta de perdón, de mis caprichos, de mis malas, ¿verdad?, cosas, sino que por causa de Dios, cuando estás en una prisión por causa de Él, Dios se te va a presentar. O sea, allí, en la peor dificultad de tu vida, pero por causa de Él, es cuando tú logras tener ese encuentro con Dios. Es cuando tú logras ver la mano de Dios a tu favor. Y esto no solo pasó con Pablo, o sea, también pasó con Job, cuando Job atravesó todo su trayecto y al final Job dice, antes estaba ciego, mas ahora mis ojos te ven, porque Job en todo su proceso de dolor, de angustia, de pérdida, él logró ver a Dios. Y esto es lo maravilloso, que tú atravieses procesos por causa de Dios. Porque en medio de ese proceso vas a ver a Dios. En medio de ese proceso, el mismo Dios te va a hablar. No, ahí no vas a necesitar de profetas, allí no vas a necesitar de alguien más o de algo más, sino que Dios mismo te va a salir al encuentro y te va a decir, lo estás haciendo bien.
porque estás atreviéndote a algo único, a pesar de que ya te había advertido por medio de sueños, por medio de algún profeta, que te iban a venir obstáculos. Tú sigues creyendo en Dios, tú sigues avanzando, tú sigues dando la milla extra en Dios, por supuesto. Él te va a salir al encuentro. ¿Y a qué? A decirte, ten ánimo. Y acá le dice, ¿verdad? El Señor le dijo, ten ánimo. ¿Qué darías tú porque Dios mismo te dijera, ten ánimo? ¿Qué darías tú porque Dios te dijera, ten ánimo? Daría mi vida. Sí, y fue lo que Pablo hizo. Pablo dijo, pues doy mi vida si es necesario. Y por él decir eso y hacer eso, porque no solo lo dijo, lo hizo, se le presenta el mismo Dios y él le dice, ten ánimo. Algo único y especial. Algo especial que no podríamos explicar lo que él sintió. No podemos expresarlo. Pero de que estuvo buena la presentación. Y aquí viene la parte que Jesús mismo hablaba yo sé que muchos hemos escuchado de las bienaventuranzas en Mateo 5, pero cabal en el verso 11 y 12 muestra algo bien interesante, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, bienaventurados, dice. Pero si no, pongámoslo de esta manera, si no nos persiguen, si no dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, si no nos vituperan, o sea, no somos bienaventurados. Una, no somos bienaventurados, y dos, no vas a llegar al punto de ver directamente a Dios, así como a Pablo le pasó acá, que vio directamente a Dios. Eso es lo hermoso, ¿verdad? De que cuando tú pasas, pero cuando pasamos la prueba, ¿verdad? Uno, pasar la prueba, y dos, no blasfemar ante la prueba, ¿verdad? Porque si tú decidiste asumir el reto, no importa si tú eres pastor, un líder, una oveja, pero tú asumiste a decir, ok, me voy a armar de valor y voy a ser cristiano. Exacto. Porque de verdad va a pasar de todo, ¿verdad? Mientras tú tomes ese valor, no importa en cuál de las ya mencionadas estés, tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, tienes que ser un hombre o una mujer que esté entregado. Y eso, mira la importancia de que Pablo dijo, no importa lo que venga, yo voy. Al Señor le agradó. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia, que cuando somos tibios, ¿qué dice? Que cuando somos tibios, Él nos vomita, le damos náusea. ¿Por qué? Porque es que hoy sí quiero porque está bien la cuestión en la iglesia, ¿verdad? O en el ministerio, o en el asunto de liderazgo. Hoy no me están criticando. Hoy no me están criticando, entonces hoy sí quiero liderar. Hoy sí quiero ser pastor porque va sobre ruedas todo. Hoy quiero ser cristiano porque, ¿verdad? O sea, y después, ay no, hoy sí ya no porque me están apedreando. Y ahí dice que a Dios le da náusea. Sí. Pero Pablo viene y dice, bueno, entonces me van a atar de manos, me van a atar de pies, no importa, si solo eso me van a hacer, yo daría la vida por Dios. Entonces Dios se pone así como que platiquemos, Pablo, ¿verdad? Ten ánimo. Exacto. Porque realmente después de una arrastrada, después de que lo quieran despedazar, no sabemos cómo Pablo estaba, pero él estaba en un solo sentir. Exacto. Y yo considero aquí que ese ten ánimo de parte de Dios para Pablo no se quedó solamente como una palabra. Yo creo que Dios, cuando le dijo ten ánimo, yo me imagino que derramó de su presencia, lo consoló, exacto, lo fortaleció, no sé qué tanto más le pudo haber dado en ese momento. Exacto.
pero de que lo llenó de tantas cosas. Yo puedo decir que hasta gozo le dio. ¿Por qué razón? Porque Jesús aquí mencionaba en Mateo 5, pero el verso 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, que cuando nosotros atravesamos una dificultad fuerte por causa de hacer la voluntad de Cristo, después de que atravesamos eso, el Señor, yo sé que Él viene siempre a nuestra vida a animarnos, a darnos ese gozo, a alegrar nuestra vida. Y no solamente viene eso, sino que conforme a la palabra que está escrita acá, de que nosotros vamos a ganar un galardón. Exacto. A su debido tiempo. O sea, que ese sacrificio, esa pena, ese dolor, se podría decir, sí, no va a ser en vano. No va a ser en vano. No va a ser en vano. O sea, entonces, ¿qué quiero dar a entender? Si tú hoy quizás ya has estado recibiendo ese tipo de persecuciones, recuerda bien, alégrate porque estás ganando galardones. Exacto. Gózate porque realmente le estás agradando a Dios. Así es. Y vas a ver su favor en tu vida, pero tienes que mantenerte firme en eso. Así y no hacer lo contrario como normalmente sucede o comúnmente, de que si me siguen criticando, si me siguen eso, lo dejo todo. Eso es lo que sucede. Andamos con amenazas. Exacto. O sea, no hagamos lo adverso o lo contrario de lo que el Señor espera que nosotros tenemos que hacer, porque una de las cosas también importantes es, y recordemos a Jesús mismo, que Él, recordando aquí que viene un momento en el que a Él se le presenta también el deficiente, se puede decir, a Jesús, cuando Él tenía que ir a la cruz, y viene Pedro, se le acerca y le dice que no vaya, ¿verdad? Que no te acontezca esto, le dice. O sea, que no vaya. Estaba también Él, por decir así, a prueba, ¿verdad? Para no ir. Y si fuéramos nosotros rápidamente decimos, sí, ¿verdad? Caemos en eso. Tienes razón el hermano Pedro. Y accedemos y yo sé que muchas veces tal vez nos ha pasado. ¿Verdad? Tal vez muchas veces alguien nos ha aconsejado y dice, no, mejor no sigas, mejor déjala ahí. ¿Verdad? Y cuando vemos, o sea, por decir así, terminamos obedeciendo al hombre, agradando al hombre y desagradando a Dios. Exacto. Porque Dios quería que su obra concluyera, que el propósito concluyera a lo que nos envió. Entonces, en Jesús pasó esto. Gracias a que Jesús fue así valiente, ¿verdad? No se acobardó. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser redimidos, ser perdonados, de hoy poder sanados. Estar en su presencia. Exacto. Realmente el que tú seas valiente te va a llevar a un lugar especial ante los ojos de Dios, y esa es la importancia, que tú veas el lugar el cual Dios te va a poner. Y también ahorita es un verso conocido el que Dios pone en mi vida, y es Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora bien, acá dice que el Señor le dijo: ten ánimo. ¿Quién estaba con Pablo? El Señor, sí, Dios mismo. Entonces, y Él lo sabía. Él lo sabía. Entonces, tú que has estado atravesando problemas en el lugar donde has estado, ten ánimo, cobra ánimo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá hacerte frente? No importa el proceso, no importa las dificultades, las difamaciones, no importa los dolores, no importa todo lo malo. No pongas la mirada en lo malo.
Pon la mirada en Jesús. Exacto. Porque si tú pones la mirada en lo malo, tu ánimo se va a venir abajo. Porque si tú te pones a decir, pero es que yo, un ejemplo, ¿verdad? Yo sembré tanto, yo di tanto y aún así me pasó esto, lo otro. Cobra ánimo, porque Dios está contigo. Dios es tan hermoso, tan único, que Él no te ha dejado. Y la Biblia habla allí siempre en Mateo 5, donde tú estabas leyendo en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás pobre de espíritu por la circunstancia, por la agonía, por el dolor, por la tristeza, es cuando más cerca estás de Dios. Es cuando Dios está allí y tú dices, pero todos me dejaron, porque Dios está ahí contigo. El único que estaba aquí con Pablo era Dios. De ahí no había nadie. No estaban ni los discípulos, no había nadie. No estaban ni sus hijos en la fe, no había nadie, solo él. Y es irónico eso porque muchas veces nos sucede, o casi siempre nos sucede así, que nos quedamos solos, en teoría humanamente, ¿verdad? Humanamente. ¿Verdad? Y todavía yo sé que actuamos así como hicieron o actúan con nosotros como hicieron los discípulos, así como que dejémoslo, ahí ya que Dios mire qué haga con él. Exacto. Hay muchas veces que así sucede en muchas personas cercanas a nosotros, porque nosotros insistimos en hacer lo que Dios quiere. Exacto. Pero otros se acobardan. Exacto. Tienen miedo. Y ahora, ¿de dónde viene eso? Aquí vamos a trasladarnos un poco al Antiguo Testamento 13, verso 27 y 28, que dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Ahora vean lo que dice en el verso 30 y 31, siempre donde mismo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esta parte de aquí es bien conocida, sí, que está hablando de los espías que entraron a reconocer la tierra de Canaán, ¿verdad? Regresan con todo el pueblo, con Moisés, para decirles que sí, era un lugar donde fluye leche y miel. O sea, era verdad lo que Dios les estaba diciendo. Exacto. Pero vienen ellos y estaban de antemano diciéndoles, sí hay leche y miel allá, pero hay gigantes, por lo tanto no podemos entrar y pelear, ¿verdad? Viene, se levanta un Caleb, así como decir, en ese tiempo, ¿verdad? Con Pablo, se levantó Pablo, ¿verdad? Entre todos los discípulos, ¿verdad? Así como que yo voy a dar mi vida, si es posible. Exacto. Como Caleb, ¿verdad? Así como, vamos, nosotros podemos, ¿verdad? Vamos a vencer a esos gigantes, ¿verdad? No nos van a poder hacer frente, porque les dice, nosotros somos más fuertes que ellos. Pero los demás, así como que diciéndoles, así como que al pueblo, ¿verdad? No, nosotros no podemos. Había un conflicto igual, sí, como estaba pasando con Pablo, ¿verdad? De que subo, no subo. Hay no como subo. dos espíritus diferentes. Ajá. Como que el espíritu de valentía y el espíritu de cobardía. Entonces, el de cobardía estaba, no vayas. El de valentía dijo, hasta mi vida daré. Uh-huh. Y acá en lo que tú narras, estaba igual. El espíritu de cobardía de los que fueron a reconocer la tierra decían, vamos a morir. Vamos a morir. Y Caleb decía, vamos a vivir. O sea, había un espíritu de valentía, un espíritu de esfuerzo, un espíritu de conquista, un espíritu de logro, un espíritu del cual la Biblia habla de que no te van a entender, ¿verdad?
tú logras ver una visión y no te van a captar, ¿verdad? Van a decir, hoy sí se le cayó el tornillo, ¿verdad? Al pastor, al líder, a la oveja, se le cayó el tornillo porque se salió del límite, se salió del rango, pero entonces, ¿dónde quedaría la fe, verdad? ¿Dónde queda la fe si tú y yo no nos atrevemos a enfrentar a esos gigantes? ¿Dónde quedaría la fe de Pablo si Pablo no se hubiera atrevido a desafiar esa profecía, verdad? Así como que, bueno, yo no dudo, o sea, Pablo decía, yo no dudo de la profecía, yo no dudo de que me estén hablando lo verdadero. Es cierto. Es cierto, pero yo, si es posible en mi vida, no importa. Entonces, eso es lo que Dios quiere en este día, ¿verdad? Que tú, si tú eres pastor, que seas el pastor que deba de ser, ¿verdad? No importa si lo van a vituperar, si lo van a difamar. Como dice el dicho, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, exacto. No importa. Y si eres un líder, de la misma forma, y si eres una oveja, de la misma forma. Porque algo también que hemos aprendido es de que somos como piedras en un río, que nos afilamos o nos limamos los unos a otros, ¿verdad? Y nos vamos dando forma. Entonces, tanto las ovejas le dan trabajo al pastor como el pastor a las ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas piensan, me están poniendo trabajo, ¿verdad? Y el pastor dice, me dan trabajo. Entonces es mutuo, ¿verdad? Y lo mejor es hacer las cosas de la mejor manera, hacer las cosas con actitud, ¿verdad? Con fe. Pasión. Con fe, seguridad, con alegría. Convicción. Y si en algún momento nosotros llegamos a pesar de que Dios nos confirma que algo puede pasar, yo creo que deberíamos tener una relación con Él y con seguridad o con la confianza preguntarle. Exacto. ¿Verdad? Así como que si tanto es la duda que podemos llegar a tener, ¿verdad? ¿Realmente tengo que subir? ¿O realmente tengo que hacer esto? ¿Verdad? Exacto. Y Él sabe, porque Él bien en su palabra menciona que Él no va a poner en nosotros ninguna carga que no soportemos. Sí. O sea, Dios sabía que Pablo podría soportar eso. Exacto. ¿Verdad? Pero aún así le dio a elegir. Le dio a elegir si quería hacerlo. Exacto. ¿No? Y eso es algo muy característico de Dios, que Dios no te está obligando, ¿verdad? No te está obligando a liderar, Dios no te está obligando a ser pastor, Dios no te está obligando a profetizar. Dios no te obliga. Él te da la opción, quieres hacerlo, y si tú dices no, ok, va con alguien más. O sea, Él es alguien que te pregunta, ¿verdad? Pero qué mejor que en vez de que te pregunte, tú digas, no se diga más, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es como un hijo que tú tengas o una hija y que ella te diga, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ella ya conoce lo que debe de hacer en el hogar, ¿verdad? Y tú dices, esta hija que tengo o este hijo salió pues excelente, ¿verdad? Entonces, el punto acá es, ¿qué clase de hijo quieres ser tú ante los ojos de Dios, verdad? ¿Quieres ser el cobarde o el valiente, verdad? ¿Cuál de los dos hijos te consideras en este día, verdad? Y está bien el que tú decidas ser, porque si Dios te respeta, nosotros con mayor razón, ¿verdad? Está bien el que tú quieras ser. El único detalle que nosotros estamos acá poniendo a luz, ¿verdad? Dos hijos, ¿verdad? Hijo cobarde y hijo esforzado. Hijo definido y hijo no definido. No definido. Entonces, tengamos bien presente en nuestra vida que el mayor ejemplo que tenemos a seguir para realizar algo con valentía
y es el único que nos puede inspirar bastante realmente, es Jesús mismo. Definitivamente. En Mateo capítulo 26, y con esto vamos terminando. En su verso 3 al 5 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Podemos ver aquí esto. Ya encontré una abundancia de versos en los cuales buscaban matar a Jesús, y buscaban. Una de las cosas claras es que nunca hubieran podido tener la oportunidad de matarle, nunca. Si la encontraron fue porque Jesús lo permitió, al momento de que Judas lo traiciona. Exacto. De lo contrario, nunca lo hubieran podido matar. Había un infiltrado ahí. Pero viene la parte aquí, claro, hay una diferencia, porque era profético, ya estaba escrito, era necesario también, como habíamos mencionado, de que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces por eso viene y él se dejó aprisionar, ¿verdad? Exacto. Para entregar su vida. Pero el punto es de que hubieron muchos atentados para matarle a él, ¿verdad? Y siempre, por decirlo así, Dios Padre liberando a su Hijo, ¿verdad? De muchos atentados, ¿verdad? Exacto. Pero Jesús ahí andaba. Y claro, él andaba, como se podría decir que con miedito, ¿verdad? En cierta forma, porque decían: yo sé que tengo que morir, pero no soy, ¿verdad? No es mi hora. No es mi hora, y así lo decía, ¿verdad? Muchas veces así lo hablaba él. Exacto. Cuando aquella mujer le dice: Señor, se acabó el vino. Mujer, ¿qué tienes contra mí? Era la madre. No era aquella mujer, era la madre. Era la mujer. ¿Qué tienes contra mí? Le decía, ¿verdad? Porque mi hora todavía no ha llegado. Exacto. ¿Verdad? Sí, hay precauciones, pero eso no te deja de impartir la palabra, ¿verdad? Porque en efecto lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Siempre vamos a tener precauciones, ¿verdad? Al servir, al ser atrevidos, pero qué más importante que tú veas la oportunidad, como decimos regularmente, ¿verdad? De que donde todo mundo ve un obstáculo, donde todo mundo ve un problema, donde todo mundo ve aquí esto no funciona, tú veas una oportunidad. Donde siempre las personas se quejan, tú veas lo bueno. Donde, o sea, todo lo malo que tú puedas ver, le des la vuelta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Porque si tú estás atravesando un problema, un conflicto, y tú dices: este es el momento para que Dios se glorifique. Si tú lo ves de esa forma, la vida va a ser diferente. Así que ya estamos llegando al final, y lo único que queremos trasladarte con esta enseñanza, pongámoslo así porque es como una enseñanza, es que seas valiente ante los retos que puedas encontrar en lo que Dios te está enviando a hacer. Así es. Siempre van a haber obstáculos, eso es seguro, siempre, porque el mal siempre se va a oponer a las cosas que Dios quiere hacer. Exacto. ¿Verdad? Y va a ser de una forma que a veces no imaginamos. Pero lo importante es que nosotros tengamos la confianza en Él, y que Él en su fidelidad nos va a advertir, nos va a revelar con anticipación lo que va a suceder, para que nosotros seamos prudentes y seamos cautelosos, ¿verdad? Sí. Por decir así, para que no suceda lo que a veces le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Porque yo sé que a veces tenemos miedo de que nos lastimen, que nos pongan en mal en cualquier cosa. Yo sé que le huimos a eso, pero
una de las realidades es que si nosotros lo estamos haciendo porque Dios me está enviando, no tengo por qué tener miedo de que digan algo. Yo creo que nunca vamos a poder evitar eso, ya que es parte de nuestro proceso. De nuestro crecimiento. De nuestro crecimiento va ligado a eso, y sin eso nosotros no crecemos en el reino. Exacto. Y necesitamos crecer en el reino. Entonces hay una gran cantidad, ¿verdad? Y diferencias también, que no a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? No todos. Hay similitudes, sí, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros tengamos duda de algo, consultémosle a Dios. Siempre. No vayamos a hacer algo sin consultarle a Dios. Y si Él nos afirma, nos confirma de que vayamos y lo hagamos, pues vayamos con confianza y con la convicción y con la valentía de que lo vamos a atravesar y lo vamos a hacer bien. Porque al final Pablo terminó haciendo bien las cosas, y por eso viene el Señor y le dice: ahora te toca ir a Roma, porque esto de aquí lo pasaste bien, yo estoy contigo. O sea, porque en ese tiempo que estaba ahí Pablo, que viene y se le presenta al Señor y le da ánimo, todavía le sucedieron cosas, ¿verdad? Pero como él ya sabía de que Dios le había dicho: vas a ir a Roma, así como que esta lo voy a pasar, ¿verdad? Porque si el Señor me dijo que voy a Roma, entonces aquí no voy a terminar. No muero aquí. No muero aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Esa es la seguridad, que si Dios está contigo, no vas a morir en el proceso. Exacto. Sí, solamente es temporal. Solo es una lijadita. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que siempre, y con esto cierro por completo, no podemos escapar. Como diría por ahí, queramos o no, esta es la opción para nosotros, que podemos decir: no, yo prefiero mejor no arriesgarme tanto. Pero va a llegar a nuestra vida siempre, pero es preferible que llegue por andar activo en Cristo que por andar pasivo. ¿Verdad? Creo que preferimos mejor que sea a andar en la vivencia del Espíritu Santo y no fuera de la vivencia, porque ahí sí vamos a padecer, pero no por causa de Cristo, ¿verdad? Y ahí sí va a ser más difícil y dolorosa, porque al menos en una podemos decir: pues voy a ser premiado, pero en la otra no. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel decidió no pelear. Dijo: me quedo aquí porque aquí es seguro. Se quedó en lo seguro. Pero en ese seguro que se quedó, vagó 40 años. Mientras que si decidía subir con Caleb a pelear, hubieran peleado tal vez unos días, tal vez exagerando un mes, y ya se hubiera terminado el conflicto, hubieran disfrutado de todo lo bueno de la tierra. Mientras que no decidieron ser fuertes, valientes y esforzados, se quedaron 40 años. Y un detalle importante ahí: Pablo conquistó Jerusalén. Sí, muchas personas creyeron. Hasta, si no estoy mal, Félix, que era un gobernador, creyó. O sea, realmente logró mucho. Logró mucho. Entonces, y el pueblo de Israel, a lo que veíamos, no quiso conquistar. Exacto. Entonces, por decirlo así, Pablo obtuvo bendición. Exacto. Y si hacemos todo lo adverso, no hay bendición. Entonces, y decimos, lo triste es que decimos: Señor, bendíceme. Pero no queremos pelear. Pero no queremos nosotros conquistar algo con valentía. Entonces necesitamos nosotros eso. Así pues, llegamos al final. Nos da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros y recibir esta palabra. Esperamos que sea de mucha ayuda, te llene de mucha energía en esta hermosa mañana, y que sigas caminando con firmeza en los caminos del Señor. Así es. Que no te eches para atrás a pesar de lo difícil que es, porque te entendemos y así lo estás pasando,
¿verdad? Exacto. No eres el único, también nosotros y muchos más estamos pasando por dificultades por hacer lo correcto, por seguir a Cristo y hacer su voluntad. Así pues, no dejes de hacerlo, porque llegará el momento en el que el Señor te va a confortar, te va a animar y te va a llenar de tanta paz, porque el mundo nunca te va a dar eso. Exacto. Así pues, gracias, comparte este video y nos miramos el próximo sábado. Así es. Dios te bendiga y feliz día. ¿Cuántos están alegres esta noche? ¡Aleluya! Escuchaste el programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.